¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días a todos en Latinoamérica. Es un gusto para nosotros el que podamos tenerlos aquí presentes en nuestro segundo evento del CLF Hub Latinoamérica, en el cual vamos a hablar un poco, una pequeña introducción de qué es el carbono incorporado, pero además tenemos un gran invitado, un invitado de lujo que nos visita y está con nosotros desde el CLF Alberta. Él es uno de los cofundadores del CLF Alberta y además es latinoamericano. Se encuentra en Canadá, pero es latinoamericano y nos va a hablar un poco más a detalle o un poco más a fondo de cuál es la mejora que se puede realizar o cómo puede ser una mejora continua para poder tomar en cuenta el carbono incorporado en todo este ambiente construido o en este medio en el que nos desenvolvemos todos. Pero bueno, para empezar, me quiero presentar. Yo soy Flavio de Stefano, soy cofundador del CLF Latam y además soy director de marketing para Interface. Yo les voy a hablar un poco qué es el carbono incorporado, porque es un término nuevo que no lo tenemos tan presente, ¿no? Para aquellos de ustedes que son totalmente nuevos, el carbono incorporado se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero que surgen de la fabricación, transporte, instalación, mantenimiento y eliminación de materiales de construcción, es decir, durante todo el ciclo de vida de un producto. Entre la construcción final y útil vemos que hay muchas emisiones que se van dando. Unas son las emisiones operativas y otras son las emisiones relacionadas a la energía utilizada en la fabricación de los productos. Esto es lo que a nosotros nos importa ahora. Esto para nosotros es lo que creemos que debe ser considerado y debe ser tomado en cuenta, ya que representa mucho más de las emisiones operacionales. Y aquí un ejemplo de cómo se ve, un ejemplo un poco gráfico, ¿no? En la primera parte de arriba del iceberg podemos ver que son las operaciones que son directamente controladas o las operaciones de los edificios. Pero todas las demás emisiones de carbono indirectas o influenciadas son la parte de abajo. Son toda esta parte de los materiales que llevan las construcciones. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante este carbono? Ya que, como todos lo sabemos, este exceso de carbono global está causando el cambio climático, un impacto en nuestra salud, impacta en nuestro futuro, impacta en las generaciones futuras, y por eso tenemos que buscar eliminar el exceso de carbono en nuestra atmósfera para revertir el cambio climático y así llevar un equilibrio entre en este indicador. Pero regresando al tema, el carbono incorporado es la clave. ¿Y por qué es la clave? Podemos ver que a nivel mundial las emisiones del sector de construcción son responsables del 39% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y vemos que el 11% son los materiales de construcción. Es muy sorprendente que podemos ver que estas emisiones pues siguen aumentando y si no tomamos acciones, pues van a seguirlo haciendo. Es urgente que lleguemos a reducir el carbono incorporado con el fin de prevenir efectos extremos en el cambio climático. Debemos trabajar o debemos lograr reducir en un 50% los gases de efecto invernadero para el 2030 y llegar a cero para el 2050. Esto es súper importante. Son objetivos muy ambiciosos y el tiempo es muy corto. Si no tomamos acciones no se va a lograr. Como se pueden ver en este gráfico, el carbono incorporado se genera principalmente al inicio del ciclo de vida de un edificio, en toda su cadena de suministro. Esta es la barra de izquierda que pueden ver en esta gráfica que pueden ver aquí. Y las barras azules representan más que nada el carbono operativo, el cual muestra que las emisiones pueden ir disminuyendo en toda el ciclo de vida de este producto. Es por esto que esta acción o tomar acciones iniciales disminuyan el aumento de carbono incorporado, pueden descarbonizar al 100% o descarbonizar en un porcentaje muy alto todo un proyecto. Un ejemplo, para un edificio construido en 2020, se estima que el 56% de sus emisiones totales de carbono serán carbono incorporado. Y no hay una segunda oportunidad para reducir eso. Ya una vez que se emitieron, se van a quedar ahí, ¿no? Entonces, nosotros podemos tomar acciones al inicio si tomamos mucho conocimiento e información. Un poco de datos duros es que cuando anticipemos la construcción o veamos hacia el futuro, podemos ver que en el futuro se van a construir lo que equivale mensualmente a la superficie de Manhattan mensualmente de aquí al 2040, lo cual es un número muy alto, ¿no?
La descarbonización de los materiales de construcción puede verse así, en una fabricación más limpia, una reutilización de todos los edificios, ser más inteligentes como diseñamos y buscar materiales que sean más innovadores. Es lo que tenemos que lograr. En esta gráfica podemos ver cómo el ciclo de vida de los productos, en qué momentos tenemos que atacarlos, ¿no? Y bueno, para ser más específicos, estas son algunas de las acciones que se pueden abordar, que Ignacio nos va a ayudar a esto un poco a verlo más a detalle durante el ciclo de vida, que tiene que ver primero con optimizar, luego hacer un sistema buscando alternativas de diferentes materiales y haciendo todos estos análisis, además apoyándonos en políticas públicas que nos apoyen, y el otro es optimizar la compra, como con la transparencia, estableciendo límites, que es una de las cosas que el CLF está tratando de hacer, teniendo estos baselines para que ustedes puedan tener las recomendaciones de cómo hacerlo, y principalmente teniendo especificaciones bajas en carbono. ¿Cómo funcionaría esto? A través de herramientas como los EPDs, como la herramienta de C3 Tool, que ahorita se las voy a enseñar, y obviamente comprando de una manera responsable o especificando de una manera responsable materiales que tengan baja huella de carbono. Rápidamente les quiero enseñar esta herramienta que la promocionamos mucho, que se llama C3 Tool, que es una herramienta la cual es, digamos que independiente. Estos son algunos de los patrocinadores principales, patrocinadores pilotos que ya la están utilizando, en la cual ustedes pueden tener información de la transparencia de los productos. Es decir, aquí es una base de datos en la que se cargan todos los EPDs. Puedes tener acceso a estos EPDs dentro de la herramienta y hacer una comparativa de materiales. Estás especificando un cemento, estás especificando madera, estás especificando un piso, puedes tener una comparativa de cuál es la huella de carbono o en qué rango se mueve cada uno de estos proveedores. Y así se puede hacer de manera eficiente o se puede eficientar los proyectos y bajar este global warming potential, que es lo que estamos tratando de hacer. Esto a grandes rasgos. En un futuro les cuento que una de las acciones que nosotros tenemos como CLF Latinoamérica es educar más a la gente. Si ustedes quieren, nos pueden dejar aquí en las preguntas si tienen interés de que nosotros les demos cursos a sus empresas, a sus empleados, a sus equipos. Podemos hacer esto, es lo que queremos hacer en un futuro. Queremos utilizar esta herramienta y expandirla a toda Latinoamérica. Pero bueno, les dejo un poco los datos de cómo podemos estar conectados, ya para darle paso a Ignacio. Esta es la página del Carbon Leadership Forum Global, digamos, en la que ustedes pueden tener información o se pueden inscribir en esta página. Pero además nosotros tenemos nuestro hub Latinoamérica, en el cual pues, les pido que nos sigan, ya sea en LinkedIn o en Instagram. En estos dos ustedes van a encontrar más información. Como les decía, nuestro objetivo es que nuestra red crezca. Nuestro objetivo es que más gente se una, más gente nos ayude, que sea parte, no solo seamos nosotros, sino sea parte de esto. Si lo pueden dejar en las preguntas, si ustedes quieren ser parte activa y participar en nuestras juntas que estamos teniendo, adelante. Y esta es la forma de contactarnos. Pero bueno, esta es mi parte, esta es una pequeña introducción muy breve al tema. Ahora les quiero presentar la siguiente parte de la presentación, que tenemos a Ignacio Cariaga. Él es de Bolivia, pero él vive en Canadá y él es uno de los cofundadores del CLF Alberta, pero además es gerente técnico y comercial en Lehigh Cement, que pertenece al grupo Heidelberg Cement en Alberta, Canadá. Y nos va a hablar de la mejora continua en la reducción del carbono incorporado. Muchísimas gracias, Ignacio, por esta oportunidad. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo para que nos puedas hablar del tema a detalle. Muchísimas gracias. Un pequeño paréntesis, perdón. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor, les pido que lo dejen aquí en el iconito de Q&A. Por favor, mándenos las preguntas para que nosotros las podamos contestar. Adelante, Ignacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio. Es realmente un honor para mí el tener el placer de dirigirme a la audiencia, sobre todo en castellano, en español. Como Flavio dijo, soy de Bolivia. He vivido mucha parte ya en Canadá, unos 15, 16 años. He vivido también en los Estados Unidos y he tenido la suerte de trabajar en proyectos y en compañías que están avanzando el tema del medio ambiente y la reducción de las emisiones. Flavio me contactó porque tenemos el LinkedIn ahora
tenemos mutuamente el tema de CLF, yo en Alberta y Flavio en Latinoamérica, yo me interesaría mucho conectar con el grupo latinoamericano para un poco aprovechar y compartir una de las cosas que nosotros estamos haciendo en Canadá y a nivel mundial. Y lo más interesante de todo el tema que voy a hablar hoy es que Latinoamérica no tiene que verse como se ha visto en el pasado, como un mercado atrasado. Yo creo que esta es una oportunidad muy grande para todos los proveedores de materiales en la construcción, de ver esto como una especie de salto hacia adelante, ya que esto es un medio que está evolucionándose exponencialmente. Mucha gente que me está escuchando hoy día, yo les pido que se pregunten a sí mismo y se pregunten en varios casos si son productores de materiales y si son consumidores de los materiales de construcción, arquitectos, diseñadores o propietarios de empresas, ¿qué rol tienen ustedes en lo que vamos a hablar hoy? Y es bien importante porque mucha gente escucha esto y dice, esto es otro de de las estrategias de marketing para atraer nuevos productos. Y yo creo que es más que eso. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos la pregunta no es si es que esto va a afectarnos, sino cuándo y cómo nos va a afectar. Ya está aquí, es un hecho. El hecho que estamos hablando de esto implica que un poco ya estamos atrasados porque ya está aquí. Y no es un sabor del día, como dicen, flavor of the day, es un sabor de la década. Esto no va a cambiar, no se va a ir, entonces tenemos que ser proactivos y inmersirnos en todo este tema de lo que es el cambio del cambio climatológico y la reducción del carbono incorporado. Primero quería confirmar, Flavio, que ves mi pantalla bien entera. Sí, se ve perfecto. Ok, entonces, sin más, y perdón, anticipadamente pido disculpas. Esta es la primera vez que voy a hacer una reunión o una presentación en castellano después de más 15 años, o sea que les pido su comprensión por cualquier horror ortográfico que vean o por, perdón, por el uso mezclado del inglés con el castellano. Es más, tengo algunos slides que van a ser en inglés. Por falta de tiempo realmente no lo he podido traducir todo, pero les pido su comprensión y su paciencia. Bueno, ahora sí quisiera ir y ya empezar. La agenda que quiero hablar hoy día van a ser, primero quiero empezar con un poco de lenguaje y términos de sostenibilidad. Flavio ha sido muy claro en algunos y muchos de los que ya voy a hablar, así que voy a tocar los que realmente tal vez sean importantes hoy. Voy a hablar de la evolución en la construcción sostenible, cómo se ha visto en las últimas décadas el tema de la construcción y cómo se va a ver viendo hacia adelante. Y obviamente, como el título dice de la presentación, vamos a entrar en lo que es la mejora continua, en lo que es la reducción del carbono, y eso implica, a nuestro criterio, 5 puntos muy importantes, que es la educación, que para nosotros esta educación hoy en día se ha vuelto como una estrategia competitiva. La transparencia de los productos, y esta transparencia de los productos se ha convertido en lo que es el New Green, el nuevo verde o el producto ecológico. Sin demostrar realmente qué tan bajo el carbono incorporado tiene el producto, el hecho de que uno es transparente ya implica y demuestra liderazgo en este rubro. Tercero es las mediciones de carbono. Como Flavio dijo, hay muchas herramientas hoy en día para hacer la contabilidad del carbono, estrategias de reducción de carbono y implementación de nuevas tecnologías a través de investigación y desarrollo. Y como digo, es un ciclo continuo y esto otra vez vuelve al número 1, educación, etcétera, y esto nunca para. Por eso es que es un tema de que no es un flavor of the day, no es un tema que va a terminar, está aquí y se va a quedar. Y antes que nada quería ver, para que tengan una idea de
de dónde vengo, de dónde es mi background. Como dije, yo trabajo para la empresa global de cemento. Es una de las segunda más grandes del mundo, es Heidelberg Cement. Es número 1 en todo lo que es agregados y número 3 en lo que es el concreto, el ready mix. Estamos en más de 50 países, en más de 3,000 ubicaciones. Lamentablemente, todavía no estamos en las Américas, perdón, en Centro o Suramérica, pero obviamente estamos expandiendo nuestras ubicaciones alrededor del mundo. Heidelberg ha tenido el tema del compromiso con el carbon neutrality bien definido ya atrás el 2019, como que ha hecho que los targets, las metas de reducción hayan sido aprobadas por la institución que se llama el Science Based Target Initiative, que es lo máximo que puede haber en términos de que se aprueben las metas de reducción científicamente. Una vez que han sido aprobados estos, nos hemos comprometido para reducir 30% de las emisiones al 2030, lo cual acabamos de cambiar eso y vamos a comprometernos de llegar al 30% de reducción el 2025. Y obviamente la visión de tener materiales de carbono neutral hacia el 2050. Es uno importante, esto extracto también en una gráfica de Flavio, que realmente es importante porque los materiales de construcción significan el 11% de las emisiones globales. Y no sé si sabían algo que no estamos muy orgullosos en la industria de cemento, pero es una oportunidad para nosotros porque si bien es un problema, pero también es una oportunidad. Nosotros vemos que del 11% de materiales de construcción, el cemento, solo el cemento, es 8%. Entonces, realmente el cemento tiene el spotlight, como dicen, en nosotros, que tenemos una gran responsabilidad de hacer algo al respecto. Y como decía Flavio, es un tema sensible en cuanto a la acción ahora. No podemos esperar. Algunos términos que quisiera que realmente puedan entenderlo para poder entender el resto de la presentación. No voy a ir en la parte operativa ni en la parte de carbono incorporado, eso ya lo definió Flavio, pero el calentamiento global potencial, que es las unidades que usamos para representar las emisiones, que son kilogramos de carbono dióxido equivalente. El dióxido de carbono equivalente es una medida universal, es en la que indica en términos de CO2 el equivalente de cada uno de los gases de efecto invernadero con respecto a su potencial de calentamiento global. Entonces, nosotros en la industria de cemento lo medimos por tonelada de cemento. En la industria de concreto o de hormigón se lo mide por metro cúbico de hormigón. Y los arquitectos, los dueños de los edificios que van a construir, después de sumar todos los impactos globales de todos los materiales, dividen por la superficie de todo el edificio para tener la idea de la intensidad del carbono incorporado total del edificio medido en kilogramos de dióxido de carbono por metro cuadrado del edificio. Y ese es el número que realmente vale al final del día para los dueños y para los diseñadores de los proyectos. EPD ya se ha definido como la declaración ambiental de producto. Esta declaración ambiental de producto viene en base de lo que significa el Product Category Rule, que son las reglas que determinan cómo se tiene que hacer el EPD. Y voy a tocar ese tema. El producto de transparencia que hemos comentado, que es el nuevo verde o la estrategia ecológica. El Life Cycle Assessment, que es muy importante, que es la base de crear un EPD, que ve
todo lo que ha pasado desde la extracción de materiales, de los insumos para construir el producto, el transporte y la construcción. Y la última es un término muy importante que es el ESG o Environmental Social Governance, que es en realidad la gobernanza social ambiental, que es el nuevo, como dicen, el nuevo buzzword. Es el tema en la que las empresas realmente ven el enfoque no solamente medioambiental, pero social y de gobernanza, sobre todo cuando significa a inversiones. Y realmente yo creo que es el tema catalítico que está afectando y acelerando la evolución en este medio es los inversionistas. Y voy a tocar este tema en un cuantos slides. Bueno, quisiera empezar mostrando cómo ha evolucionado la construcción en este tema. Si vemos hace una década atrás, desde el 98 hasta actualmente, siempre en la construcción hemos escuchado el término LEED, Leader in Environmental and Energy Design, que es una forma de hacer un rating, es un rating system para darle un puntaje de qué tan medioambiental es la construcción según un rating. Y este rating está basado en unos créditos que están mucho más enfocados en la parte que en la parte de material. Si bien el material tiene un impacto, pero solamente tiene un impacto del 10%. La mayoría viene en la parte operativa. Después ha evolucionado esto vienen a ser los carbonos de emisiones. Después hemos empezado a escuchar del tema de global warming, el cambio climatológico, los gases invernaderos, el global warming potential, y eso nos ha hecho ver que es muy importante ver el tema de el carbono incorporado hoy. No podemos esperar. Y para poder ver eso, entonces empezamos a verlo desde otro punto de vista de la contabilidad del carbono. Para poder ver la contabilidad del carbono, necesitamos alguna herramienta, algún documento, y ese es el EPD. Ese EPD es muy similar a lo que nosotros conocemos como las etiquetas nutricionales que vemos en los cereales, en los consumos que nosotros consumimos a diario, que uno ve esa etiqueta y dice, bueno, si yo realmente estoy preocupado por el consumo de los productos, voy a ver cuántas calorías, cuánta azúcar, cuánta proteína, etcétera. Ese es el mismo concepto en los materiales de construcción, pero ahora en vez de que se llame etiqueta nutricional, se ve como un Environmental Product Declaration, y eso es lo que indica, en vez de calorías, nos muestra el Global Warming Potential, que está medido en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Lo que yo quisiera ahora es realmente demostrar, yo comenté el tema del ESG, y que es uno de los elementos que está acelerando el tema de la reducción de carbono incorporado, que significa que hay muchas empresas que tienen gobernanza social ambiental que están viendo que el criterio de inversiones tienen que ser sostenibles. Entonces, ellos definen que el riesgo climatológico implica un riesgo de inversión. Entonces, la gente está viendo que todos los inversionistas ya no quieren invertir en inversiones que tienen riesgo climatológico. Por tanto, están buscando las empresas no solamente los resultados financieros, sino están buscando el reporte climatológico o el reporte medioambiental de responsabilidad social y medioambiental de cada empresa antes de invertir en esa empresa. Entonces, eso está empujando a los board of directors, a los directores de esas empresas, de enfocar mucho más en el tema de inversión para reducir las emisiones, porque si no, los inversionistas se van a invertir en otras empresas. Y eso yo creo que ha sido uno de los motivos en el que hemos visto la aceleración de este tema tan rápido y tan fuerte en los últimos 2 o 3 años.
Y yo creo que es una curva exponencial que estamos todavía subiendo y esto no va a parar. La aceleración va inclusive a ser más fuerte en los próximos años. Sin ir más lejos, graciosamente le dije a Flavio esta mañana, esto es una noticia que salió el día de ayer. Como ven, aquí lo tengo, diciembre 8 del 2021, llegó del briefing room del White House cuando el presidente Biden firma una orden ejecutiva para ver el tema de la economía y la energía limpia en todo lo que es las compras federales en términos de sostenibilidad. Y como ven, sin ir muy a profundo, el plan federal de sustainability tiene muchos metas, pero he circulado aquí los que realmente nos afectan a todos los productores de materiales, porque en realidad esto no solamente es para Estados Unidos, obviamente ellos están viendo en el tema de América, como dicen aquí en este tema. Los edificios con net cero, con emisiones cero, va hasta el 2045 y una reducción del 50% hasta el 2032. O sea, aquí hay temas y fechas ya mucho más agresivas de lo que habíamos visto en cualquier otro país. O sea, realmente, si yo he mencionado el tema de aceleración exponencial, esto lo comprueba y esto es una evidencia que lo hemos visto ya, que existe hoy. Bueno, entremos ahora en lo que es la mejora continua. Y esta mejora continua no es ninguna teoría nueva, simplemente es cómo hemos hecho nosotros en dos temas, en CLF Alberta, pero también como empresa, cómo hemos hecho esto internamente en Heidelberg, en Canadá, cómo hemos hecho esto para poder mantenernos al ritmo en el que el mercado está yendo. Como habíamos mencionado, está la educación y la comunicación, que es muy importante, la transparencia de producto, que como habíamos dicho es el EPD, y la transparencia de producto es muy importante. Y voy a mencionar una anécdota. Todos aquí somos, o muchos somos amantes del deporte, del fútbol, y si nosotros vamos a un partido de fútbol, por ejemplo, que ya habían empezado, llegamos tarde al partido y no hay un marcador electrónico, no hay donde podamos ver el resultado del partido cuando estén jugando, no hay forma de ver si nuestro equipo está ganando o perdiendo. Solamente viendo los jugadores jugar, pasar el balón, no nos va a dar la idea de quién está ganando o quién está perdiendo. Por eso necesitamos medir algo, necesitamos una herramienta que nos ayude a medir. Y como dicen, hay un dicho muy interesante en inglés, what gets measured gets managed. Es decir, todo lo que se mide se administra. Y eso es muy importante. No hay forma de que nosotros hablemos de reducciones de emisiones si para empezar no medimos de dónde estamos. Por eso es que es muy importante la transparencia de producto, que tenemos que poder medirnos, establecer una base en la que nosotros sabemos que podemos empezar para poder medir los mejoramientos desde ese punto en adelante. Después vamos a la medición del carbono, como había dicho, y ahora hay muchas herramientas disponibles. De ahí, una vez que ya sabemos nuestra base, nuestra línea de base, y vemos qué estrategias podemos tomar para la reducción del carbono, también vamos a ver qué temas tenemos que invertir para la investigación y desarrollo, que es crítico, y de ahí en adelante sacar nuevos productos y empezar otra vez el ciclo en forma de educación y comunicación a un mercado, crear la transparencia, medir el carbono, etcétera, etcétera. Como te digo, es una reducción del carbono incorporado continua. Entonces, en esta evolución de la construcción sostenible, como había comentado, de ir de una estrategia de operación, de emisiones de operación, vamos a entrar a la parte de medir el carbono incorporado. Esta es una gran parte de la educación. El hecho de que la gente se dé cuenta que LEED no es que va a morir, va a seguir avanzando, pero LEED, por ejemplo, en Canadá, ya ha cambiado y ha creado un nuevo estándar que se llama The Zero Carbon Building Standard en Canadá.
y es parte del Green Building Council, que es esta figura, pero ahora es un rating, es un sistema paralelo al LEED que solamente se enfoca a la contabilidad del carbono, el carbono operacional, pero también el carbono incorporado. Como había dicho, la educación es muy importante en cuanto a que es la transparencia de producto. Esto ya lo mencioné. Hacerlo simple para nuestra audiencia es importante. El ejemplo de usar la parte de conciencia nutricional de una cola a una Coca-Cola dieta, digamos, y mostrar la etiqueta de consumo para ver los nutrition facts. Es lo mismo que vemos cuando hacemos la misma relación en los materiales de construcción. Ahora, esto es un tema de cómo estamos midiendo el EPD, y esto demuestra a nosotros el ciclo de vida, como decimos, el ciclo de vida en lo que es las de construcción y todo el edificio. Nosotros como productores de materiales estamos interesados más en las etapas de A1 o A3 que involucran la extracción de los insumos, el transporte de los mismos y la manufactura o la fabricación del producto de material de construcción. Después viene el proceso de la construcción, que es el transporte al proyecto y la construcción actual. Y después continúa en el uso del edificio. La final de vida del edificio incluye temas como demolición del edificio y depósito de los productos que ya se han extraído del edificio. Lo más importante destacar es que hoy en día solamente existen EPDs en esta etapa que es del producto, pero ya están empezando a hablar en generar EPDs para el proceso de la construcción. Y también están hablando ya con dueños para que los dueños empiecen a crear datas, crear información en el que dé lugar a cuánto de, no solamente costos, sino de cuánto impacto medioambiental tiene las reparaciones y el uso y el mantenimiento del edificio. Estamos empezando ahorita, como decimos, estamos en pañales todavía porque solamente estamos viendo la parte del producto, pero sin embargo hay la oportunidad de ver la parte de la construcción y el uso. Sin embargo, como ha mostrado Flavio, la mayoría del carbono incorporado se encuentra en este producto, o sea que por lo menos estamos empezando en el lugar adecuado. Esto es un tema de que, como ya he mencionado, el cemento es uno de los más grandes contribuyentes del carbono incorporado, algo que no estamos muy orgullosos, pero sin embargo estamos siendo proactivos. En el tema del cemento, se ve la extracción del material, la producción del cemento, y de ahí pasa a el concreto. El concreto similarmente tiene los mismos A1, A2 y A3 para fabricar el concreto y para llevarlo a la construcción. Una vez que está en la construcción, se ve el tema de el uso y el mantenimiento hasta que llegue el final de vida, que normalmente implica 60 años. Ahorita el Life Cycle Assessment incluye 60 años de vida en el edificio. Como había mencionado, están basados en lo que es el Product Category Rule, y este Product Category Rule es definido por qué tipo de productos. Hay un Product Category Rule en Norteamérica para cementos, hay otro distinto para hormigones o concreto, y hay otros para plásticos o para alfombras o para pinturas, etc. Entonces, cada EPD se basa dependiendo en qué producto uno está empezando. Y todos estos son basados en ISO standards y especificaciones. Entonces, si ustedes están en un rubro que es distinto al hormigón o al cemento, les sugiero que busquen qué otros productos, reglas de categoría de productos existen para de ahí empezar a ver el tema del EPD. Hay diferentes tipos de EPDs, de EPDs.
lo máximo es generar el EPD específico de un producto. Si es una alfombra, es específico de esa alfombra. Si es un cemento, es específico de ese cemento, etc. También hay promedios industriales. Entonces, si decide, digamos, en tema de cementos, que a nivel Canadá o a nivel Estados Unidos se junta toda la industria y genera un solo EPD para demostrar un promedio de lo que es el cemento a nivel general en Estados Unidos y en Canadá, se hace eso se llama el Industry Wide EPD. Eso existe hoy en día en cemento, existe lo mismo en concreto, pero también ya existen los productos específicos y de planta específica, cosa que nosotros ya hemos obtenido. Esas son las diferencias y es obviamente mucho mejor visto para el consumidor que una empresa tenga su producto específico porque demuestra realmente la transparencia. Y como habíamos mencionado, transparencia demuestra estrategia y liderazgo, sobre todo liderazgo en términos medioambientales. Eso es un slide que ya lo había comentado Flavio, que el uso y los ejemplos que existen de herramientas y softwares para medir el carbono incorporado son bastantes. Yo estoy trabajando con S3. Estamos nosotros invirtiendo bastante tiempo en mejorar la información que está manejando el S3 con relación a lo que es cemento y hormigón, para que realmente sea una herramienta que dé mucho valor, sobre todo a los departamentos de compras. Esta herramienta en realidad ha sido enfocada para la contabilidad del carbono, para que los compradores o los que quieran tomar la decisión de usar un producto o el otro, lo hagan en una forma educada. Sabemos que muchas veces la parte de compras no tiene la capacidad técnica de escoger productos o materiales. Esta herramienta ayuda a que una persona que esté en adquisiciones pueda tomar la decisión con mucho más conocimiento en términos de global warming potential. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Y esto es un tema que también le había comentado Flavio. Podemos en el futuro hacer solamente una presentación relacionada a esta herramienta, y puedo invitar al director o a la directora que es muy amiga para que demuestre la herramienta como tal y hacer un ejemplo de un edificio, por ejemplo. Y esto no es más que el mismo cuantificación de lo que es la estimación del costo de un edificio. En un costo de un edificio uno suma todos los insumos que van en la fundación, en la estructura, en los terminados, etcétera, para tener un costo final, lo divide por metro cuadrado y el costo por metro cuadrado es más o menos un indicador que el dueño va a usar para comparar con otros proyectos de él mismo o de otras empresas. Esto es lo mismo, pero en vez de costos económicos, esto es de la contabilidad del carbono incorporado. Cada material que va a ir en la fundación, sea el hormigón, sean las barras de refuerzo, todo lo que va a ir, los insumos que van en el material de construcción para la estructura, se suman usando los EPDs. Y como esta herramienta está basada en todos los EPDs, se usa. Si no hay un EPD de un, lo que hace es usar un promedio industrial. Pero lamentablemente hay ahora productos que no hay ni siquiera el promedio industrial o promedio genéricos. Entonces, la herramienta usa términos mucho más genéricos que no son muy certeros, pero son, como dicen, conservadores. Y al final, como digo, tienen un número importante que se mide en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado del edificio. Vamos ahora a la estrategia de reducción de carbono incorporado. Y como digo, yo estoy en el rubro de la construcción del tema de materiales en cemento y hormigón. Entonces, para nosotros, les doy el ejemplo del hormigón. El promedio de la está en un nivel más alto
el hecho que uno tenga el producto específico de una mezcla de hormigón hace que el carbono incorporado se reduzca. Por ejemplo, aquí en Canadá, en esta tabla que les muestro, acá tienen varias mezclas de hormigón usando diferentes tipos de insumos y diferentes sustitutos de cemento, como es el fly ash y otros suplementos de cemento, materiales de cemento, para poder reducir el global warming potential. Si ven aquí, la variación viene desde 350 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por metro cúbico hasta 532. Entonces, para el mismo producto que genera la misma estructura, con las mismas técnicas y especificaciones mecánicas del producto y de durabilidad del producto, uno tiene una variación tremenda. Entonces, aquí el dueño tiene la estrategia para reducir el carbono de qué mezcla uno puede usar, obviamente sabiendo que el ingeniero estructural ha aprobado el uso de las características del hormigón en cuanto a la resistencia del hormigón y la durabilidad del hormigón, pero también con enfoque a la reducción del global warming potential. Quiero hacer un pequeño ejemplo, porque hablando con Flavio y Marta me comentaron, bueno, sería interesante de ver cómo se hace esto un ejemplo. Obviamente este ejemplo se puede empezar en la herramienta, pero quería extraer el resultado de un ejemplo que hemos hecho en un edificio en Nueva York. En Nueva York es un edificio en el que se ha hecho el Life Cycle Assessment. Como mostraba, viene del A1 o A3, que es el Upfront Carbon, que es donde se concentra la mayor parte del carbono incorporado. Como ven en este gráfico de PI, el A1 al A3, que significa estos tres símbolos, la extracción del material, el transporte y la manufactura del material, significan casi el 90% de de todo el life cycle, de todos los, es el transporte, el uso y el end of life. Entonces, realmente el hecho que estamos generando EPDs en este término nos ayuda. Estamos realmente afectando y haciendo lo máximo que podemos. Ahora, si vemos el embodied carbon del edificio como tal, que solamente significa la parte de la A1 a la A3 en cuanto a materiales de construcción, es más, si solamente vemos el A1 a la A3 y lo analizamos más profundamente, vemos que en este edificio, que es un edificio de hormigón armado con estructura también metálica, vemos que el impacto del carbono incorporado, más del 50% es del concreto. Y de ese concreto, el cemento significa el 85, el 95%. Y ahí la razón por qué el cemento es tan importante en la reducción del carbono incorporado. Y eso es algo que realmente es importante para los tomadores de decisión, que el hacer algo con el hormigón están reduciendo la mayor parte del carbono incorporado. Eso no quiere decir que los metales, la parte de insulación, las puertas, los pisos, todo eso es importante, pero realmente hoy por hoy el hecho de manejar una estrategia para reducir el carbono incorporado en la parte estructural del hormigón o del acero va a generar más reducciones. Este es uno de los ejemplos moviendo al tema de investigación y desarrollo, y voy a volver al tema de Heidelberg, cómo ha manejado las metas de reducción. Aquí pueden ver que en todas las emisiones, usando estrategias convencionales, no vamos a llegar al carbono neutral ni en el 2050. Es más, si ustedes se dan cuenta, la curva aquí está subiendo. Es porque la demanda de la construcción va a aumentar, no es que va a reducir. Y como va a aumentar, si no hacemos nada, las emisiones van a aumentar. Por eso es que necesitamos nuevos productos, nuevas estrategias, como ejemplo, la parte de Circular Economy y productos innovadores, como también el tema del CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, uno de los temas en el que yo estoy involucrado
en un proyecto actual en Canadá. Y es realmente, es una herramienta que no es la única solución, pero la combinación de todas las de investigación y desarrollo y el uso de todas estas herramientas van a llegar a ayudarnos a llegar al carbono neutral. Es importante destacar que no hay aquí, como dicen, silver bullet o una solución única. Es el complemento de varias soluciones que nos va a ayudar a llegar al carbono neutral. Quería hablar un poco sobre esta estrategia o sobre esta nueva tecnología que es la captura, utilización y almacenamiento de carbono. Esto es una tecnología que a mucha gente les va a parecer futurística y imposible, pero realmente ya es un hecho, ya se ha comprobado y se está haciendo. Yo tengo la ventaja y la suerte y la bendición de poder estar trabajando en este proyecto actualmente en Canadá, en una planta de cemento, donde se van a capturar todos los flue gases, todos los gases emitidos en una planta que se llama Carbon Capture, y que va a usar sistemas de químicos de amine para poder capturar el dióxido de carbono, separar el dióxido de carbono de todo lo que es el nitrógeno, comprimirlo en un estado de supercrítico o líquido para poder llegar y inyectarlo a un lugar de lo que se llama el Deep Saline Aquifer. Es un acuífero a más de 1 kilómetro de profundidad que tiene varias capas impermeables de intermedio para garantizar que el dióxido de carbono no vuelva a salir, y que hay un sistema de monitoreo, medidas y verificación constantes para evitar cualquier fuga de ese dióxido de carbono. Y el hecho de que ya esté permanentemente almacenado genera lo que llaman carbon offsets. Y esos carbon offsets tienen un valor en el mercado, y eso es una de las formas que se puede usar para financiar esta inversión, que es una inversión muy, muy alta. Entonces, todo lo que se genera con carbon offsets se pueden vender en el mercado voluntariado y a precios que se están subiendo. En Canadá se dice que en el 2030 el precio del carbono va a tener $170 por tonelada. Significa que por cada tonelada que nosotros inyectemos y almacenemos, verificado por una tercer grupo, va a generar, por cada tonelada almacenada, nos genera un offset, y eso a valor de $170. Entonces, eso ayuda en el business case para poder y justificar la inversión multimillonaria, si no es billonaria, en términos de tecnología de captura de carbón. Otras nuevas tecnologías que hemos visto ya en Europa y ahora en Norteamérica es las impresoras de 3D usando concreto. Hay una reducción importante del material, lo cual significa que es una reducción de emisiones también, al hecho de que la impresora y la tecnología ayuda a reducir el uso del material y hacer shapes, todo lo que es formas mucho más complejas que no se podrían hacer de otra manera. Es un ejemplo de una casa que se ha hecho en Alemania, y es una casa que está hecha totalmente con una impresora de 3D. Eso es todo lo que tengo. Sé que he ido un poco rápido, pero quería solamente plantar la semillita para introducir temas que cada slide que he presentado podrían ser una presentación de 1 hora, pero quería solamente plantar la semillita para generar interés en este grupo y realmente ver dónde podemos llegar en adelante. Flavio, no sé si hay preguntas, pero te paso el micrófono. Buenísimo, la verdad es que excelente presentación, súper clara, y sí tenemos varias preguntas, y voy a tratar aquí un poco de entender las preguntas a detalle. Dice, una pregunta nos dicen, ¿en qué momento este registro de alguna empresa se puede dar a conocer públicamente? Y se refieren al registro de la huella de carbono, mencionando la cantidad de carbono incorporado. Yo creo que se refiere un poquito al EPD, entendiendo un poco la pregunta. Con todo gusto. Bueno, hay dos temas, depende de a qué extremo uno quiere llegar. Si uno realmente quiere demostrar transparencia con prueba
pueden ir, digamos, al SBTI, el Science Based Target Initiative. Es una empresa en la que el Paris Agreement está basada. Y si quieren llegar a lo máximo, esa es la institución que te va a revisar tus metas donde quieres llegar para poder aprobarlas científicamente, cosa que tú puedas tener ese sello y poder ir al mercado y decir, mi motivación y mi objetivo de llegar a esta reducción han sido verificadas y puedes ir claramente y transparentemente al público y a tu clientela demostrando eso. O si no quieres llegar a ese extremo, simplemente la transparencia es crítica. Si tú haces cualquier argumento en favor a tus productos, mientras tú seas totalmente transparente y evites lo que se llama el greenwashing, que eso es importante evitar a toda costa. El greenwashing no te lleva a ningún lugar y es más, la gente ya está sofisticada. No podemos insultar la educación que existe ya en el mercado tratando de hacer greenwashing. Y el evitar, ¿cómo se evita el greenwashing? Es transparencia. O sea, realmente no puedo enfatizar tanto la importancia de la transparencia del producto para poder hacer cualquier anuncio o press release, como dicen, en términos de productos. Buenísimo. Aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿se tiene conocimiento de productos o materias primas con un EPD definido que se utilicen en Latinoamérica para procesos constructivos? Dice, pensando en cemento y metales y bueno, en otros más, ¿no? Mira, la última vez que he entrado a la herramienta de EC3, del S3, por curiosidad entré para ver si había algún EPD específico de hormigón o cemento y vi que Argos, creo que era Argos en Colombia, estaba en el proceso, pero no para un EPD en Sudamérica, sino en Florida. Pero esto ha sido hace un par de meses. Si veo desde hace un par de meses no había ningún producto específico EPD en Sudamérica o en Centroamérica, pero eso puede haber cambiado porque está evolucionando bastante. Sí, y un poquito puedo complementar eso. Yo he estado un poco y lo que queremos hacer en el CLF Latinoamérica, y esto la verdad les hago la invitación a todos los que están aquí para que se suman, es justamente tener una tarea de presionar un poco en toda Latinoamérica a que productores latinoamericanos primero conozcan qué es un EPD y luego los empecemos a subir. Entonces, y muchas veces, algunos tal vez ya los tengan, pero no está en nuestra herramienta, ¿no? Entonces, nosotros como CLF Latinoamérica vamos a tener un trabajo de cargar EPDs de productos latinoamericanos. Un poco contestando a la pregunta, la última vez que yo revisé, Brasil tenía cargados 30 EPDs, México tenía alrededor de unos 100 EPDs de productos que son manufacturados en México y en Brasil, y hay otros en Colombia, todo con números más pequeños, pero está ahí. Pero la diferencia es, si comparas, no sé, Estados Unidos tiene 1000 productos con EPDs, ¿no? Entonces, todavía estamos lejanos, pero es un trabajo que queremos realizar, ¿no? Ahora, yo que diría, mucha gente, la primera pregunta es, ¿cuánto es la inversión? Y si esta inversión justifica. Y realmente yo les digo, yo les respondería la pregunta es, no te fijes en el costo de inversión, sino pregúntate cuánto te cuesta no tener esta transparencia. O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad de no ofrecer esto a tus clientes y mostrar liderazgo? Todavía tienen la oportunidad de mostrar liderazgo en este rubro porque pronto van a tener que ser seguidores. Y depende de la estrategia que tengan, no sé si ser seguidores es la estrategia competitiva de cada uno. Así es. Y creo que aquí, hay complementando otra pregunta, creo que responde lo que te dice, que dice, ¿qué tanto puede subir el costo de un producto cuya empresa le asigna responsabilidad social y debe hacer un EPD, ¿no? A dicho producto? Pero lo que tú dices, pues es el costo de oportunidad, el costo a futuro, ¿no? Y el costo de Sí. que algunas licitaciones te vas a quedar fuera si no eres transparente, ¿no? Eso Mira, creo que es el takeaway. sí, no, y puedo dar un ejemplo, digamos, en la parte de hormigón. El problema del hormigón es que el hormigón, si tú cambias la dosis del hormigón, de cuánto cemento tiene una mezcla, automáticamente es un nuevo producto. Entonces, cada vez que tú cambias tu mezcla de poner un poco más de agua, menos agua, hormigón, arena, cascajo, etcétera, es un nuevo producto. Entonces, el costo de generar tantos EPDs es grandísimo. Pero para una industria que es, qué sé yo, de alfombras, de pisos, de cerámica, etcétera, no es tanto.
Entonces, dependiendo de cómo es el rubro de cada industria, pueden ver el tema de si es que a falta de un EPD, por lo menos que se junten como industria para generar un EPD a nivel industrial en México o en Chile o en cualquier país. Entonces, eso puede ayudar y eso va a demostrar transparencia, no necesariamente específico de un producto, pero por lo menos es un buen primer paso. Así es. Tenemos aquí, creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cómo se está incorporando esta medición en los distintos países de Latinoamérica y los materiales más típicos que están considerando en Latinoamérica? Yo creo que es una muy buena pregunta. Un poco el trabajo del CLF es justamente que pues, esto se lleve a todos los productores, no solamente sean algunos materiales en específico, sino todos los materiales de un proyecto, todos los materiales que se utilicen, tanto exteriores como la parte de interiores, de acabados, o nosotros que estamos en la industria de los pisos, que todos los pisos sean transparentes y se incluya todo. Y dependiendo del lugar en el que se manufactura, poder hacer este life cycle assessment, todo el análisis completo de todos los productos, ¿no? Entonces, la idea es que se integren todos, ¿no? Eso sería el ideal para que la herramienta EC3 Tool sea más poderosa, ¿no? Ya es muy poderosa, pero queremos que sea más poderosa. Así Y es. tenemos otra específica que nos preguntan, dice, ¿qué fuente energética se utiliza principalmente en la producción del cemento? Dice, gas natural, energía eléctrica, etcétera. Interesante. Buena pregunta. Bueno, la energía eléctrica que influye en el EPD, lamentablemente no es la energía directa que usamos en la planta. En la planta, la mayor parte de las emisiones vienen por la calcinación de la piedra caliza, que es 2/3 de la emisión y 1/3 es la combustión del combustible, que es gas natural. Sin embargo, la parte eléctrica depende de la conexión al sistema de la provincia. O sea, no importa si tú tienes una energía que genera, si tú tienes una parte eléctrica, un motor eléctrico que es más eficiente, siempre vas a tener que valorar el impacto de todo el grid, de todo el sistema eléctrico que suministra la planta. Pero para la pregunta exacta es gas natural para la combustión de los combustibles para llegar a las temperaturas que tenemos que producir el cemento, y la parte eléctrica es en Alberta, y en Alberta ahorita la parte eléctrica es mayor parte gas natural, hay carbono, y eso es la mayoría. Entre gas natural es un 40-50%, hay un 30% de carbono todavía, y el resto es una combinación de hidroeléctrica. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Teníamos otras preguntas aquí, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu participación. De verdad es que fue clarísima y la verdad es que nos da mucho entusiasmo saber que se está avanzando tanto y que pues tenemos que tomar esto en Latinoamérica y tenemos que hacerlo un estándar y avanzar, ¿no? Porque pues el tiempo, el reloj está corriendo, ¿no? Y pues gracias a todos los que se pudieron conectar. Muy buenas preguntas, muy buena participación. Les agradecemos mucho. Vamos a subir esta grabación, les va a llegar un anuncio, les pido que estén pendientes de las redes sociales, que nos sigan tanto en Instagram como en LinkedIn. Y pues estamos en contacto y seguiremos haciendo más eventos para seguir avanzando en este tema. Si alguien, les reitero, si alguien quiere ser parte del CLF Latinoamérica, por favor manden su mensaje para que pueda participar y podamos reproducir este tipo de eventos en diferentes países, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ignacio, y gracias a todos. Tengan un muy buen día. Gracias. Y la invitación, si quieren alguna pregunta, Flavio, te dejo, tú tienes mi email, me pueden comunicar, contactar, con todo gusto estoy a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias.